de la calle, o sea, es decir, al igual que ustedes vienen corriendo, también nos toca a nosotros los catedráticos andar corriendo, pero es la responsabilidad de los alumnos. De hecho, que estén puntuales, nos gusta empezar puntual. Marisol, ahora Marisol, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola Lee, ¿cómo está? Qué gusto verlo. Bueno, no Eh, lo miro, pero ahí está. Hola, Gracias, Marisol. no lo miro, pero ahí está. Chévere. Fíjese, Lee, que queríamos ver si como los compañeros no se pueden conectar todos, grabar esta solo de hoy, pero no me da la opción de grabar. No se da. No, fíjese, pero no me da la opción, ni tampoco me da la opción tampoco me da la opción de, ¿cómo se llama? De autorizar. O sea, no me aparece la opción recording acá. Yo creo que no se va a poder, jóvenes, pero les prometo que Y si lo transmitimos por Facebook, no se puede. no, porque ahí sí no lo tengo autorizado. O sea, por Ah, mí, fíjese, ahí sería lo más conveniente, no, pero no puedo porque no me han autorizado. Pero bueno, vamos a ver si por lo menos, aunque sea el audio, puede grabar a alguien y yo me comprometo a la próxima de es que fíjese que me cambió la forma me abrió en otra página, otra opción, no la misma que manejo, y ahí es donde no me aparece, como que esta actualizó. Pero mire, yo ya no le quito más de tiempo, joven, no se puede, si alguien lo puede hacer, pues desde otro dispositivo. Yo sé que sí se puede y yo sé que sí lo van a hacer, entonces yo les ruego que me lo envíen al chat personal, eh, y yo con todo gusto lo voy a compartir. Lo único que sí les ruego es que por favor no lo compartan en redes sociales, cero redes sociales, para que no tengamos ningún inconveniente y no nos restrinjan esa opción, ¿oyeron? Entonces yo voy a dejar ahorita al licenciado Madrid porque él ya está listo para su clase y yo ya no lo quiero interrumpir. Licenciada, ¿Cuándo fue el Sí, abrazo? igualmente. ¿no me escucha, licenciada? Wendy, dígame. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Hola, Wendy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Fíjate que hay una opción, estoy viendo que quieren grabar la clase. Yo desde mi computadora, pero ahorita no estoy, yo he hecho la opción de, le doy el cuadrito de Windows y junto con el G y se captura la pantalla, se va grabando lo que usted, pero no es fuera de Zoom, es directamente desde su computadora. Ok. Vamos a, alguien por ahí nos dice la mano. Ya. Bueno, Voy a cerrar el audio, Wendy, porque tengo que cerrar a todos, pero muchísimas gracias por su sí, contribución. bueno, ¿Ya? bueno. Vamos a ver, solo. Ah, déjenme dónde están los de los participantes y listos. Está. Muy bien. Bueno, jóvenes, como les estaba comentando, miren, yo de la calle vengo, pero ayer en la noche preparé mi clase para avanzar el día de hoy un poquito despacito. Ya la siguiente clase del siguiente sábado ya va mucho más rápida. La siguiente clase del lunes ya va a toda velocidad y ahí ya no para. Pero para empezarnos a habituar un poco con este asunto. Primero, mi nombre es Gonzalo Mari Pérez. Como siempre, sean bienvenidos a su clase de Derecho Civil y Procesal Civil, preparación del examen técnico profesional. Espero, como siempre, estar a la altura de sus expectativas y siempre intentando colaborarles con lo mucho, con lo poco que se sepa. Miren, pues, la última clase nos quedamos con algunas situaciones del Código Civil, hablamos de un poquito de la historia del Código Civil, hablamos un poquito de la ficha técnica del Código Civil, pero básicamente vimos los planes o divisiones del derecho civil, la codificación del derecho civil. Establecimos una definición de código, historia del código civil, vimos que existía el código de 1877 de Justo Rufino Barrios, 1926, 1933 y el que actualmente se encuentra vigente, que es el de 1963, emitido en el gobierno de Enrique Peralta Zurdia, decreto ley 106.
Vimos la ficha técnica del Código Civil, Decreto Ley 106, emitido el 14 de septiembre de 1966. Como ya lo mencioné, en el gobierno de Enrique Peralta Zurdia, entró en vigencia el 1 de julio de 1964. El fundamento legal de la vigencia se encuentra regulado en el artículo 2178 de su Código Civil y tiene 2180 artículos dividido en 5 libros. Eh, Miren, se tienen que aprender el nombre de los 5 libros, o sea, no es algo como muy opcional que se diga, ¿será ley que eso no lo tenemos que aprender? Sí, se lo tienen que aprender bien. Hoy estoy en la casa de mis papás, entonces están mis títulos atrás, mis papás tienen los títulos, pero no solo los míos, está el de mi hermano, de mi hermana, en una sala de estudio donde tienen todos los títulos universitarios. Mis papás se quedaron con los originales, yo tengo copias en la oficina y normalmente todos tenemos copias en el lugar donde trabajamos, porque es un logro de ellos al final, al igual que de uno, y creo que es importante conservarlos en un lugar donde estén así. Primeramente Dios, ustedes también así van a tener ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar, empezamos la semana pasada, de mí, el sábado, a hablar de la persona. Hoy vamos a hablar de la persona y de la personalidad. Y vamos a hablar hasta un poquito del nombre. La meta es esa, siempre despacio, con una velocidad prudente, pero creo yo que suficiente para que podamos conversar entre todos. Si tienen alguna duda o algo, pues ya saben, pueden levantar la mano y yo con tantísimo gusto eh, se las, se las doy. ¿Vieron? Ahí estamos. Y vamos a minimizar esto un poquito. Ahí estamos. Bueno, entonces cualquier cosa me levantan la mano, voy a tener mi teléfono a la vista por el Telegram, cualquier situación, aunque ustedes se han estado comunicando el día de hoy por ahí, he estado viendo algunas pláticas interesantes. eh, Hasta vi que estaban hablando de la abogada Muribú. Guadalupe Palencia. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar, Guadalupe? Licenciado, buenas noches, ¿me escucha? Sí, le escucho, Guadalupe, dígame. Tengo una duda respecto al dato que dio usted de los expedientes 303-90 y 331-90 de la Corte de Constitucionalidad. Ah, Ese dato era respecto a qué asunto, licenciado, perdone. Porque, ¿Recuerdan de que últimamente había un catedrático que estaba preguntando, yo los mencionaba, estaba preguntando respecto a la vigencia de los decretos leyes y que si qué norma constitucional determinaba la vigencia de todos los decretos leyes? Entonces está contenido en el artículo 16 constitucional que habla de los decretos leyes, pero si usted lee esa normativa específica, habla de un periodo de tiempo después de 1986. Entonces pareciera que da a entender que los que están para atrás, que es el Código Civil básicamente, no se encontraría vigente, pero la sentencia de la Corte de Constitucionalidad establece que toda normativa que sea decreto ley autorizada por un Congreso legítimamente establecido es válida. Eso era lo que estábamos hablando de eso, Warren. muchas gracias, licenciado. Es que me surgió la duda porque sí, más o menos entendí lo que usted me está explicando ahorita, pero resulta que busqué los expedientes, pero no hablaba nada en relación a lo que usted explicó. Tal vez yo no los busqué como era realmente, No, porque es que solo es una parte. Recuérdese que la Corte de Constitucionalidad si usted tiene una constitución política comentada y se va al artículo 16, solo menciona una parte de la sentencia, que es realmente la que nos conviene a nosotros, no toda la sentencia. La sentencia, me imagino, al igual que los antecedentes, han de ser bastante grandes. Si no comprendemos el fondo de lo que estamos estudiando, nos va a parecer que no tiene relación. muy bien, le agradezco mucho entonces, muy amable. A la orden, Guadalupe, estamos para servir. Bueno, eh, empezamos la clase eh, estamos hablando de la persona, de eso estábamos
fue el último tema que tocamos en el sábado pasado. El día de hoy ya les vamos a entrar un poquito más fuerte, vamos a hacer un repaso y a terminar la persona como tal. Habíamos hablado, se recordarán ustedes la semana pasada, el sábado pasado, del origen etimológico de la palabra persona. Es un sustantivo derivado del verbo latino persono, sono de sonar, per de mucho. El per es el prefijo, persono. Sono de sonar, per mucho, sonar mucho. Eh, Se refería básicamente a la máscara que los actores utilizaban para su caracterización en el escenario y dar más volumen a la voz en los lugares faltos de un adecuado sonido acústico. Con el tiempo, la palabra persona o persona se transforma en sí mismo en un personaje o actor y su uso generalizado para designar al ser humano en general, al sujeto de derecho como tal. Ese es el orden, el origen etimológico de la palabra persona, persona, persono, sonar mucho. Eh, Habíamos hablado de una definición: ente susceptible de adquirir derechos y obligaciones. El Código Civil guatemalteco como tal no tiene una definición legal. O sea, el Código Civil no la tiene. Eh, Vimos, un compañero decía, mire, licenciado, existe una definición contenida en el Acuerdo Gubernativo número 384-2001, que es el reglamento de la Ley de Aviación y su reforma, que está contenido en el Acuerdo 11-2018. Me tomé la tarea hasta de ir a buscar la normativa como tal. ¿Por qué? Porque es importante entender cómo surgen las ideas de los catedráticos que examinan esto. Sin embargo, del análisis de la normativa antes relacionada, les quiero comentar algo. En la reforma del Acuerdo Gubernativo 384-2001, contenido en el Acuerdo Gubernativo 11-2018, en su artículo primero establece lo siguiente: establece varios significados de conformidad con la Organización de Aviación Civil Internacional. Es decir, las definiciones que ahí se establecen no son propias de la legislación guatemalteca, sino de una legislación internacional determinada de aviación. Y ahí define persona como ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, sean estas individuales o jurídicas. Y habían catedráticos que cuando examinaban el examen técnico profesional decían que esta era. Sigo insistiendo de que para mí no es una definición adecuada porque confirma mi idea de que es algo de la aviación internacional que no tiene nada que ver con la legislación civil como tal, aunque llena algunas formalidades y requisitos de mi propia definición. Considero yo y sigo pensando de que esa definición pertenece más a un ámbito administrativo de aviación que a una definición de persona como tal en el derecho civil. Entonces mantengo mi postura de que es un ente susceptible de adquirir derechos y obligaciones. Siempre jóvenes, ahorita voy a usar, siempre jóvenes, entendamos que yo les doy mi sugerencia y mi punto de vista. Le doy una definición, pero usted, como futuro profesional del derecho, tiene la libertad de escoger la definición que más le guste, que más le parezca y que pueda definir. Insisto, por eso los que crean libros de 500 preguntas para el privado, libros de este tema así es para derecho notarial, esta es la fase. Cuando ponen temas como este, solo toman el concepto y no hacen el análisis legal. Es una crítica constructiva para esas personas, para cuando, porque tienden a confundir al alumno y tienden a confundir al catedrático que examina. Y no debemos de variar las formas del derecho. El derecho civil es uno en su esencia y no puede verse complementado con derecho administrativo, porque si no, regresaríamos a los términos romanos donde el derecho público y el derecho privado no se podían dividir. Insisto, yo no tengo la verdad en sus manos. Esa es la ventaja de dar exámenes técnicos profesionales.
Aquí mi opinión no es tan importante como en una licenciatura. En la licenciatura el catedrático les decía, esto es, y usted lo tenía que poner así en su examen porque si no perdía. No daba el chance de pensar. Pero en el examen técnico profesional se forma el abogado, es decir, el abogado que usted, persona pensante, estudiante de la Facultad de Derecho, adquiere algo que se llama criterio personal. Eso es muy importante, nunca lo olviden. Bueno, clases de persona. Existen dos clases de personas, personas individuales, también conocidas como naturales o físicas, y las personas jurídicas, que también en la doctrina se le pueden denominar personas sociales, morales, colectivas o abstractas. Esas son las dos personas la clasificación de las personas, personas individuales y personas jurídicas. Y después ya pasamos directamente a lo que es la personalidad, recordarán ustedes. En la personalidad hay que entender eh, en la personalidad dos cosas. Eh, Primero, una definición como tal. Yo les voy a dar dos definiciones les voy a dar yo. Las dos me parecen absolutamente correctas y adecuadas y son tomadas en la mayoría de conceptos propios que usted estudia en la propia facultad y en libros de doctrina de derecho civil. Ahora sí, Carlos Cabal, dígame, ¿qué le puedo ayudar? ¿Cómo está, Milik? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos, mucho Milik, gusto. perdone, viera de que este, yo quisiera eh, saber si existió en algún momento una definición de personas dependiendo algunas ideologías. Por ejemplo, como cuando se formó el Estado, recuérdense el derecho para principiar, ¿verdad? Recuérdense que habían para la teoría marxista, por ejemplo, para la teoría idealista, materialista, Estado es, derecho es. En cuanto a la definición de personal, nunca había existido una definición de eso, porque yo me estoy dando cuenta que hasta ahora no hay una definición así puramente legal, pues. Esa es mi pregunta, Lick, perdón. Sí, le comento, Carlos. No es que exista una definición hasta ahorita legal, no. Em, si usted lee la teoría pura del derecho, la teoría pura del derecho, eh, da la definición de persona tal cual la establezco yo, pero hay que entender que persona como tal, un ser humano como tal, no puede ser definido desde un punto de vista ideológico más allá del derecho civil. Es decir, mire, pues el derecho civil es una rama del derecho privado. Es decir, la definición de persona en derecho civil no se refiere a una ideología específica, sino a una rama del derecho que estudia las relaciones personales. No sé si me voy a entender lo suficiente. Es decir, mientras que el derecho puede ser definido desde varios puntos de vista legales, dependiendo la ideología, la persona como tal no, porque el ser humano siempre se ha concebido como uno. Lo que siempre se ha peleado es si el ser humano ocupa el centro del derecho o es las relaciones antes que la persona, la teoría romana y la teoría francesa. Pero una definición ideológica como tal no existe, Carlos. Bueno, sigamos, personalidad. Dos definiciones, les doy dos definiciones de personalidad que considero que son las más básicas y que le pueden servir en su examen técnico profesional. Le doy la primera. Investidura jurídica. Investidura jurídica que da la aptitud para que una persona pueda ser sujeto de derechos y obligaciones. Investidura jurídica que da la aptitud para que una persona pueda ser sujeto de derechos y obligaciones. Y le voy a dar la segunda definición, que es la que yo utilicé para mi examen técnico profesional. Les doy la que yo utilicé. Es la investidura jurídica para que una persona sea sujeto de derechos y obligaciones.
es la investidura jurídica para que una persona sea sujeto de derechos y obligaciones. Javier Valdés, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Ya quito la... Lick, buenas noches. Solo el otro día tuvimos una discusión sobre el tema del concepto de persona y alguna definición legal que se pudiera utilizar como un fundamento legal, y lo encontramos en ese debate que tuvimos en esa oportunidad en el acuerdo 384-2021, que es el reglamento de la ley de aviación civil en su artículo 21. No, 1. Mire pues, no, mire pues. No. El acuerdo gubernativo es el 384-2000. 384-2001. Pero ese acuerdo sufrió una reforma, que es la reforma contenida en el artículo 11-2018, que reforma el artículo primero del acuerdo gubernativo número 384-2001, que habla de las definiciones del reglamento y de definiciones de la ley de aviación. Entre esas, establece que las definiciones van a tener el mismo significado para la Organización de Aviación Civil Internacional que se aplica en Guatemala. Y ahí, en el literal 21, ahí sí, en el numeral 21 del artículo primero, habla de la definición de persona y lo define como entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones, sean estas individuales o jurídicas. A eso nos referimos, Javier. Espérenme, Javier, le vuelvo a dar la palabra. Listo, Javier. Voy a hablar otra vez. Javier. Se fue Javier. Vuelva a levantar la mano, Javier. ¿No? Va. Ahí está. Es que así le puedo dar más rápido el audio. Ahora sí hable, mi querido Javier. Permítame. ¿Pero ahora, Javier? Ahí está, Lick, perdón, ahí que no podía te- entrar. Pero sí, Lick, sobre todo, nosotros lo analizamos con un grupo de estudio y era básicamente para tener un fundamento legal o algo por si el examinador nos hacía la pregunta y poder llevar preparada la respuesta. De ahí es donde viene mi aporte aquí a la clase del día de hoy, Lick, y no lo interrumpo más. Gracias, Lick. Tenga, Javier, estoy de acuerdo, como les digo, siempre y cuando ustedes tengan, si no se lo preguntan en el examen técnico profesional, uno no lo dice. Si le preguntan qué es persona y usted da una definición y le dice, bueno, dame el fundamento legal, ahí sí debe. Pero si no se lo preguntan, cagadito, insisto, en el examen técnico profesional, todo lo que diga es usado en su contra. En el examen público, usted ahí sí puede hablar todo lo que usted quiera. Pero en el examen técnico profesional uno tiene que ser muy cuidadoso con los términos que utiliza, porque desafortunadamente el derecho civil es extremadamente formalista y por lo tanto las palabras que utilizamos dan otro significado. Entonces es muy importante, Javier. Si su grupo considera que tiene un as bajo la manga con eso, utilícenlo. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Si no se lo preguntan a Javier y a su grupo de amigos, háganse la idea que no existe. Maribel Larios, díganme. Lick, disculpe, con referente a la definición de personalidad, yo tengo una parecida a la primera que nos dio, pero no sé si está bien. ¿Se la Dígame. podría decir? Sí, por favor. Yo tengo que es la investidura jurídica que le otorga el Estado a la persona para entrar al mundo jurídico y pueda ejercer derechos y contraer obligaciones. No sé si está bien. No, ejercer no. Cuando me habla de ejercer, ya me habla de capacidad. Entonces yo cambiaría la palabra ejercer por ser sujeto. Ok. Y puede ser sujeto de derechos y contraer obligaciones. Ahí estamos. Perfecto. Muchas gracias, Lick. Ahí está.
la diferencia, ahorita vamos a ver una definición de capacidad en un ratito. Vamos a ver una definición de capacidad. Pero la diferencia entre la personalidad y la capacidad es precisamente esa palabra. Mientras que la personalidad es aquella investidura jurídica que da aptitud para que una persona pueda ser sujeto de derechos y obligaciones, la capacidad es precisamente el ejercicio de esos derechos y contraer esas obligaciones. El ejercicio. La diferencia es sujeto y ejercicio. Es increíble que una palabra cambie absolutamente el propio significado de eso. Como estamos en personalidad, quedémonos con sujetos, Maribel. Y su definición es correcta, pero tiene que decir sujeto y no ejercicio, porque si dice ejercicio está hablando de capacidad. María Cristina Rosales, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Creo que ya puede hablar María Cristina. Licenciado, ¿me escucha? Sí, lo escucho, María Cristina. Es que yo tengo una definición de personalidad y me da duda porque dice, es la investidura jurídica que el Estado le confiere a una persona para ser sujeto activo o pasivo, para ejercer derechos y contraer obligaciones. No sé si está bien esa Si parte donde dice si activo y dice pasivo. sí, si dice en su definición la palabra ser sujeto, yo estoy de acuerdo con cualquiera. Pero tiene que decir ser sujeto. Si Ser no dice sujeto. ser sujeto, me está hablando de cualquier otra cosa. Insisto, la definición que usted tenga es la correcta siempre y cuando usted la puede defender. Yo les doy dos bien sencillitas, porque aprenderse todo eso que usted me está diciendo también es complicado. Recuerde que eso lo tiene que aprendérselo usted casi de memoria. Entonces, si comprende más, con menos palabras, el mismo significado es mejor, pero están en la libertad de poderlo hacer. Miriam Reyes, dígame. Gracias, licenciado. La orden. Miriam Reyes, dígame. Ah, espérame, Miriam. Le voy a dar la palabra. Ahí está. Dele, Miriam. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo tenía una duda. Hoy estaba estudiando respecto a el proceso de iniciativa de ley y yo la verdad busqué, pero no encontré. No sé si existirá algún fundamento legal en donde yo encuentre la vacatio legis y la vigencia de ley. Disculpe. Sí, sí hay, pero no está ahí, está en la Constitución. Ah, ok. Entonces Está sí en la existe un Constitución. fundamento. Sí, existe un reglamento legal para la vacatio legis y también está en la ley del organismo judicial también, Miriam. Ah, ok. Ahorita Muchas ahorita no lo tengo en mente, porque realmente no lo tengo en mente, pero ahí están las dos fundamentos legales en la Constitución y en la ley del organismo judicial. Ah, muy bien. Yo busco entonces. Muchas gracias. Si no la llegara a encontrar, Miriam, me dice y entonces yo el próximo sábado lo intento buscar o me manda un WhatsAppazo y yo con mucho gusto lo busco el viernes y lo platicamos el sábado. ¿Yo? Elsa Chetumul y después sigamos, por favor, porque si no me detengo mucho. Buenas noches, licenciado. Dígame. Mucho Hola, gusto. Elsa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Fíjese que aquí estoy viendo en un libro de la doctora María Elisa Sandoval Argueta. Aquí leo un concepto de personalidad. Dice, la personalidad ha de entenderse como la investidura jurídica que recubre a la persona durante toda su existencia, la cual le permite entrar en el mundo de lo normativo o jurídico que se expresa en derechos y obligaciones por medio de las normas jurídicas como sujeto de derecho para tomar parte de ese mundo. Eso lo tengo acá en este libro, no sé si me parece. Me parece adecuada. Vuelvo al mismo punto. Todas las definiciones de personalidad tienen que llevar en alguna parte, dice ser sujeto. Ya veo, dice la investidura jurídica que se pone la persona que le da al Estado para entrar al mundo de lo normativo. Se oye bien bonito, se oye bien bonito, bien bonito, bien bonito. Pero la esencia, yo soy demasiado práctico, creo que resumo demasiado. Pero yo no me voy a aprender todo eso para mi examen técnico profesional. Para leerlo en un libro y entenderlo, estoy de acuerdo. Pero para mi examen técnico profesional, que me tengo que aprender 50,000 cosas, entre menos información, entre más información capte, con menos contenido es mejor. Porque si no me pasaría leyendo aquí toda la vida. Va, Oscar Muñoz, dígame.
Puede hablar, Oscar. Oscar. Creo que no tiene audio, Oscar. Lo voy a silenciar. Le voy a dar la palabra a Carlos Ortiz y después regreso con usted. No voy a bajar la mano. Carlos Ortiz, dígame. ¿Pruebe Carlos Ortiz ahora? Buenas noches, Lick. Disculpe la molestia, estábamos hablando con los compañeros con los grupos de Telegram. Yo creo que es necesario poder avanzar en el curso en vez de estar redundando en lo mismo. O sea, no es primera vez que llevamos civil y lo que nos interesa es que usted nos dé los tips y lo que usted ya pasó en cuanto a la prueba del examen técnico profesional, porque si estamos redundando en lo mismo que es persona, que por qué esto, que por qué este concepto, no, yo pienso que ya todos entendemos qué es una capacidad, qué es los atributos de la persona, de la personalidad, y necesitamos que usted únicamente nos refresque y no estar redundando en lo mismo, o sea, eso considero yo que lo llevamos, entonces no sé si podemos avanzar, compañeros, en vez de redundar tanto. Gracias, Lick, muy amable. ¿Sí qué pasa, Carlos? Me va a decir algo. Sí, yo mi clase, de aquí yo, la clase de lunes me gusta mucho porque normalmente yo el lunes tiendo a tomarme más de la hora que doy. Normalmente llego hasta las 8, 8:30, 9. Y lo entiendo su punto, Carlos. Usted, al igual que su grupo de Telegram y su grupo personal, va muy avanzado o realmente tiene esa aptitud y me alegra mucho por ustedes. Eh, porque si usted se visualiza como abogado, entonces lo va a hacer y no le va a importar nada más que eso. Y eso yo lo felicito. Pero hay compañeros, Carlos, que tal vez recibieron civil hace muchos años atrás y están volviendo otra vez a lo nuevo. Y tenemos esa lucha de juventud, vivezas de ustedes, porque ustedes vienen estudiando mucho, versus gente que tal vez no ha dejado. Entonces yo tengo que atenderlos a ustedes, no tengo que atender a los otros. Debo respetar a ambas partes, siempre respetando su punto de vista, obviamente, Carlos, como respeto el de los demás. Y como usted bien lo dijo, siempre sin el ánimo de molestar a los otros compañeros, sino con el ánimo de avanzar mucho y que podamos continuar en esto. Estoy de acuerdo con usted, Oscar. Creo que cerró. Tienes abierto su audio, pues lo voy a hacer, ¿no? Ay, bueno, última pues, si ya tengo que avanzar. Alejandra, ahora sí, Alejandra, usted es la última en este bloque. Gracias, Lick. Buenas noches. Mucho gusto. Solamente, Lick, agradecerle el tiempo que se toma para resolver todas las dudas. Y iba a dar casi la misma sugerencia que el compañero Oscar, ¿verdad? Pero tiene razón. Y solamente, compañeros, a modo de consejo, ¿verdad? En el examen creo que no nos tenemos que hacer tantas bolas. O sea, hay muchas definiciones bonitas, hay muchas cosas que hablar, pero al momento nos ganan los nervios. Entonces ahí sí que seguir el consejo de Lick, simplificarnos lo más posible y ir directo al grano con nuestras respuestas. Ya si el Lick nos da una definición que le sirvió en su examen, pues tomemos nota de eso y quedémonos con eso, ¿verdad? Porque sí da resultado, el Lick está graduado, entonces no hay margen de error ahí, ¿verdad? Solamente, Lick, muchas gracias. Dios se lo pague. Bueno, sigamos, pues, jóvenes. Bueno, miren, pues. Ya dando las dos definiciones de personalidad que hemos hablado, vamos a hablar las teorías para definir la personalidad. Pero antes tenemos que entender una pregunta fundamental en el derecho civil y en el examen técnico profesional. ¿Qué es nacer? ¿Qué es nacer? Nacer es desde el punto de vista fisiológico. Aquí estamos hablando desde un punto de vista fisiológico. Y una vez que entendamos qué es nacer, es más fácil la teoría de la personalidad y cuáles son las que siguen normalmente en el examen técnico profesional. ¿Qué es el nacimiento? Pues el nacimiento desde el punto de vista fisiológico es cuando existe una separación del claustro materno sin que se deban tener en cuenta los medios empleados para tal separación, que puede ocurrir por curso natural o a través de medios artificiales. Es decir, ¿qué es un nacimiento desde el punto de vista fisiológico? Es separar al bebé, al feto, no, al bebé, en este caso al bebé, de la madre, ya sea por parto natural o por cesárea, por decirlo así. Eso es nacer. No, aquí no estamos hablando si nació vivo o nació muerto, no, aquí estamos hablando de un nacimiento desde el punto de vista fisiológico.
Si nació muerto, nació vivo, eso es otro claro. Ahorita solo estamos viendo, sale el bebé. Y en el momento en el que sale el bebé del vientre materno, sea cual sea el resultado, eso es un nacimiento. Fíjense en ese punto, eso es un nacimiento. ¿Por qué nos sirve esto? Por las teorías de la personalidad. Si nosotros leemos el artículo 1 de nuestro Código Civil, vamos a leerlo rápidamente. Está mi Código Civil, jóvenes. Aquí está. Es que créanme que yo les he comentado que estoy estudiando junto con ustedes, entonces, yo ayer me quedé hasta las 11 de la noche estudiando. Como si yo fuera que me fuera a meter el examen técnico profesional, pero no me gusta mucho. La personalidad civil comienza con el nacimiento, la personalidad. Yo no estoy hablando de otra cosa más. La personalidad comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Va. Partiendo de ese punto de vista, vamos a ver las teorías de la personalidad. La primera teoría de la personalidad es la teoría de la concepción. Es decir, se basa en el principio de que la personalidad se inicia desde el momento de la concepción. El problema es, con esta teoría, estamos hablando de personalidad, no de vida, personalidad. El problema aquí es el siguiente. ¿Cómo sé yo cuándo será la concepción? Hasta antes del año 2000, esto era imposible saberlo. En el año 2000 hubo un grupo de científicos estadounidenses que determinan el famosísimo genoma humano. Y ahí descubren un examen médico que determina exactamente la concepción de una persona. Este examen se llama colonoscopía corónica de la hormona de la unidad subreta. Bonito nombre, ¿va? Se lo voy a repetir otra vez. No es para que se lo aprendan ni para que lo noten, es porque existe el examen. Colonoscopía corónica de la hormona de la unidad subreta, así se llama. La personalidad entonces inicia ahí. Esa investidura jurídica nace con la personalidad. Ahora bien, en el examen técnico profesional existen dos teorías, ¿sí? La teoría que dice, esa es la teoría que sigue el código, la Constitución, y como la Constitución es una norma superior porque defiende la vida desde la concepción, esta es la que debe seguir la teoría de la personalidad. Es lo que dice. El artículo 3 de la Constitución es muy claro, licenciado, al decir que el Estado defiende la vida. La vida. La vida. Y aquí estamos hablando de personalidad. No es lo mismo. Parece, pero no lo es. Es algo así como similar. Se parece, pero no lo es. El Estado protege la vida desde su concepción. La vida. El inicio de la personalidad también. Pero le da otros elementos que vamos a ir viendo de conformidad con las teorías. Pero para que vayan entendiendo, entonces el examinador del técnico profesional le puede preguntar a usted, ¿cuál es la teoría que sigue el Código Civil? Licenciado, yo considero que se considera la teoría de la concepción. Y le va a decir el examinador, no es cierto, es la ecléctica. Porque en el artículo 3 habla de la vida. Tiene razón, licenciado, es la teoría ecléctica. ¿Por qué? Y ahorita vamos a explicar por qué. Si el examinador es el contrario, le dice, ¿cuál es la teoría que sigue Guatemala? La ecléctica, no es cierto, es la de la concepción, no regula así el artículo 3 del Código Civil. Licenciado, el artículo 3 regula que se protege la vida desde su concepción. Tiene usted razón. No se complica en la vida con el examinador, es su examinador. ¿Quién tiene el sartén por el mango? El examinador. ¿Se pelea usted con la cocinera? Jamás. Entonces, para que lo tomen en cuenta desde los dos puntos de vista. Les doy las otras teorías. ¿Por qué les tengo que dar todas las teorías? Porque así se forma la ecléctica. Por eso es. La teoría del nacimiento. Mire, la teoría del nacimiento esa tiene un ancestro romano e indica que la personalidad de una persona, o sea, la investidura jurídica que tiene una persona, inicia cuando se da el desprendimiento del claustro materno que estábamos hablando. Entonces nació el bebé. Y ahí nace la personalidad. No estamos hablando si el bebé está vivo o está muerto, ¿se dieron cuenta? Solo que nazca. Con el hecho de nacer, ya tiene personalidad.
Los franceses toman esa misma situación y dicen, no. Y les voy a decir yo, ¿por qué no? Les voy a decir yo, ¿por qué no? Porque la teoría francesa es la teoría de la viabilidad, que establece que no basta con que nazca el ser humano para que obtenga la personalidad, sino que ese ser humano debe nacer en condiciones de viabilidad. Es decir, que pueda sobrevivir por sí mismo fuera del claustro materno. No basta el nacimiento. Y por último está la teoría ecléctica, que establece que se debe de proteger, que la personalidad surge para el no nacido, para que tenga derechos, siempre y cuando éste nazca en condiciones de viabilidad. Aquí hablamos de no nacido y de nacido. Volvamos a leer el artículo primero de su Código Civil y usted mismo se dará cuenta. No habla de vivos o muertos, no. Habla de nacidos o no nacidos. Artículo 1. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer, no estamos hablando nada de si está vivo o está muerto. Al que está por nacer se le considera nacido. No dice vivo. No dice vivo. Se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Entonces, esta teoría ecléctica la sigue el Código Civil porque es la que más protege a la persona no nacida. No que esté viva. Insisto. Miren qué diferencia de terminología. Por eso es importante determinar qué es el nacimiento. En su examen técnico profesional, a usted le puede preguntar qué teoría sigue Guatemala. Y usted me calcula el catedrático. ¿Cuál le gusta a usted más? A mí me gusta la ecléctica. Yo considero que Guatemala sigue la teoría ecléctica. Eso es lo que yo considero. Yo. Si usted dice, no, licenciado, nosotros consideramos que es la de la Concepción, porque esa es la que sigue la Constitución Política de la República de Guatemala, la respeto, pero no la comparto. Porque creo que estamos hablando de dos cosas distintas y volvemos al mismo punto. ¿Sí? Los catedráticos de la facultad, los que preparan exámenes técnicos profesionales, siguen confundiendo términos de lo que es la naturaleza del derecho civil. El derecho civil es hermoso porque pelea ciertas situaciones personales. Claro, hay preguntas de mala fe, que siempre van a ser preguntas de mala fe, pero no nos podemos dejar convencer por eso. Bueno, en ese mismo sentido, antes de pasar a conacencia y comorencia, Denis Gómez, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Ya puede hablar, Denis. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado, ahora entonces, ¿qué pasaría con los que no nacen con esa condición de viabilidad? Fallecen. Y al fallecer, su personalidad deja de tener personalidad porque la personalidad finaliza con la muerte. Muchas gracias, licenciado, porque era una duda que me generó ahorita en este momento. Sí, Muchas no gracias. vamos a la orden. Betsy, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Licenciado, la teoría de la viabilidad, esta es una teoría también, ¿verdad? Que debe de haber, que nazca viable para tener personalidad y también la adopta el Código Civil. La teoría ecléctica, en la teoría ecléctica absorbe todo. Lo que pasa es que en Guatemala la teoría ecléctica tiene mucho sentido porque protege todo punto de vista al ser humano que está por nacer. Por eso sigue la teoría ecléctica. Para mí es mucho más completa que la teoría de la concepción. Porque puede ser, todos sabemos, de que ese vientre nunca nazca. Es decir, que ese conjunto de células nunca nazca. Por eso es que el Código Civil habla de nacimiento y la Constitución habla de vida. Son dos situaciones totalmente distintas. Se parece porque usted dice, bueno, es que la vida
apareja la personalidad. ¿Será? Ya, Esas son preguntas, jóvenes, y cuestionamientos ya no de licenciatura, ya son de nivel de doctorado, de maestría, ya entendiendo y metiéndose al rollo de qué es la personalidad en su esencia misma. Si usted lee el Código Civil, habla de nacimiento, nunca habla de vida, habla de nacido, nunca habla de vida. Bien interesante. Vamos a ver. Gracias, licenciado, gracias. Pues, mire, pues, el Código Civil maneja también lo siguiente. Existe el presupuesto legal de que solo nace una persona por parto, es decir, lo normal y lo natural es que solo nazca uno. ¿Qué sucede si nacen dos? ¿Quién es más y quién es menos? Pues la ley no se complica la vida y regula lo siguiente. Si dos o más nacen de un mismo parto, se consideran iguales en los derechos civiles que dependan de la edad. Fíjese usted lo que regula el artículo 2. Si dos o más nacen de un mismo parto, se consideran iguales en los derechos civiles que dependan de la edad. ¿Y qué depende de la edad? Pues en este código que tenemos ahorita actualmente, ya casi no. Porque el matrimonio de menores de edad ya están establecidos, están ya totalmente derogados. Ciertas situaciones de menores de edad ya las maneja más el Código de la Niñez. Es muy poco lo que regula ya para los menores de edad, pero existe. Ya los vamos a estudiar. Bueno, y al igual que nace dos o más, hay que entender que el Código Civil también establece que se muere una persona y muere la personalidad de esa persona. Es decir, el fin de la personalidad es su muerte. La muerte civil consiste en que una persona muere y su personalidad muere con ella. ¿Por qué? Porque la personalidad es esa investidura jurídica, es una capa protectora que tenemos todos. Y el mismo Código Civil también regula esa parte también maravillosa, ¿verdad? ¿Qué sucede si dos personas mueren al mismo tiempo? Tienen derecho de transmisión. Es decir, si mi papá y yo morimos, que ojalá que no, en un accidente de avión, puede alegar mi hijo pequeño que mi papá, o sea, que su abuelito le heredó todo a mí antes de morir, por lo tanto él es heredero universal. Veamos qué dice el Código Civil. Si dos o más personas hubiesen fallecido de modo que no se pueda probar cuál de ellas murió primero, se presume, una presunción legal, que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión alguna de derechos entre ellas. Pero como es presunción, quiere decir que en algún momento alguien puede venir y decir, no es cierto. Y mi hijo tendría que venir, si yo tuviera un hijo, mi hijo tendría que venir y decir, mi papá murió después de mi abuelito y me mandó un mensaje con un texto que dice lo siguiente, y esa es mi prueba. Y en civil él tendría que probarlo, porque acepta prueba en contrario, porque es una presunción legal. Y ahí terminamos los primeros 3 artículos del Código Civil. Avancemos un poquito en la identificación de la persona y en el nombre, y los dejo descansar el día de hoy. Byron, Manuel, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Eh, Sí, dígame, Byron. Ah, se le volvió a cerrar. Dígame, Byron. Solo con una duda, licenciado, disculpe, buenas noches. No tenga pena. Acá tengo una duda donde establece que sin que se pueda alegar transmisión alguna de derechos entre ellas. Esa es la duda, o sea, algún ejemplo. Por eso, Byron, le ponía yo el ejemplo siguiente. Mi papá y yo morimos al mismo tiempo en un accidente de avión.
Mi hijo, si yo tuviera un hijo, podría alegar que su abuelito me dijo a mí, que yo morí con él, antes de que yo muriera, que todo lo que tiene él, eh, me lo hereda a mí. ¿Podría suceder eso? Sí, Va. Entonces, mi hijo podría decir, miren, mi abuelito, todos los bienes ya se los había dejado a mi papá en el momento que falleció. Y como fallecieron al mismo tiempo, entonces ahora todo me pertenece a mí. bueno, o No, sea que el no puede Código hacer. Civil, en este caso, no permitiría eso, porque dice sin que se pueda alegar. O sea, su hijo, bueno, el hijo no podría alegar eso, ¿verdad? Así es, Ah, bueno, muy bien. Gracias, Lick, gracias por la aclaración. estamos bien, a la orden. Bueno, sigamos avanzando, pues, joven. Mire, pues, ya tenemos la personalidad, ya tenemos a la persona, ya tenemos a la personalidad. Identifiquemos a la persona, pues. Identifiquemos a la persona. La identificación de una persona individual se da a través de el nombre. ¿Qué es el nombre? El nombre es la forma o medio de individualizar a una persona en las relaciones familiares y sociales, así como en las jurídicas. Se lo vuelvo a repetir. Es la forma o medio de individualizar a una persona en las relaciones familiares y sociales, así como en las jurídicas. Ese es el nombre. Eso es una definición de nombre. Brenda, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Fue Brenda. Bueno, ahora bien, si nosotros leemos el artículo 4 del Código Civil, así a grandes, en una lectura sencilla, vamos a determinar algunas características propias del nombre. Artículo 4, identificación de la persona. La persona individual, ¿ya vio? La persona individual. Aquí no estamos hablando de personas colectivas. La persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil. Se identifica con el nombre con que se inscribe su nacimiento en el registro civil. El que se compone de nombre, el que se compone, y entonces empieza la composición del nombre. El que se compone de nombre propio y de apellido. Entonces, el nombre, que es la forma de individualizar a una persona en un grupo social frente a sus relaciones jurídicas, se compone de nombre propio y de apellidos. Como me pongo un ejemplo. Gonzalo Madrid Pérez. ¿Cuál es mi nombre propio? Gonzalo. Y mis apellidos son Madrid Pérez. ¿Cómo llegamos a que sea Madrid y Pérez? Veamos la conformación de los apellidos. El que se compone de nombre propio y del apellido de sus padres casados. Mi papá se llama Gonzalo Madrid Rosales y mi mamá se llama María Consuelo Pérez. Por lo tanto, el primer apellido de mi papá, que es Madrid, y el primer apellido de mi mamá, que es Pérez, conforman mis apellidos. Gonzalo Madrid Pérez. Mis papás están legalmente casados. O de sus padres no casados, que lo hubieran reconocido. ¿Qué hubiera pasado si mi papá y mi mamá no hubieran estado casados? Es más, ¿qué hubiera sucedido si mi mamá hubiera sido la amante de mi papá? Pero mi papá sí me reconoció a mí. Mi papá, aunque no estaba legalmente casado con mi mamá, que mi mamá era su amante, me reconoció a mí. Por lo tanto, los apellidos de él va acompañado a mi nombre. Los hijos de madre soltera serán inscritos con los apellidos de esta. Si mi papá no se hubiera hecho responsable, entonces yo solo me hubiera llamado Gonzalo Pérez, porque tengo que tener los apellidos de mi
Gonzalo Pérez. Y mi mamá solo tiene un apellido, Pérez. Entonces yo hubiera sido Gonzalo Pérez. ¿Queda clara la forma en la que se va conformando los nombres de una persona? El nombre se clasifica en dos, en nombre propio y en apellidos. El nombre propio se lo da cualquiera, se generaliza. ¿Sí? Byron Manuel, Iris Paola, Rosa Elena, Cindy Valeria, Yesenia Vázquez, que acaba de levantar la mano. Yesenia Vázquez. Dígame, Yesenia, ya que tiene la mano levantada. Buenas noches, Lick. Una pregunta. ¿El nombre de pila es el mismo que el apellido o qué significa eso? El nombre de pila es una acepción que determina el nombre propio de una persona. Eso es el nombre de pila. Y tiene de nombre de pila, mi nombre de pila es Gonzalo Madrid Pérez. O sea, el nombre de pila compone un nombre propio y apellido. Ese es el nombre de pila. Es una acepción que se utilizaba mucho en la antigüedad. En la antigüedad, oigan, mi amiga, don joven y moderno. Con la chaviza, ¿verdad, Regina? Puede hablar, Regina. Lick, buenas noches. Mire, una consulta. En cuanto, bueno, me pregunten la construcción de los apellidos, entonces solamente podría mencionar que es casados, padres no casados y madres solteras. Y a mí me cabe duda porque en ese artículo aparece también las instituciones. Ah, sí, ahorita vamos ahí, Solo estamos sacándolo poquito a poquito. Ah, ok, muchas gracias, Lick. Ahí estamos en la orden. Vámonos despacito. Bueno, leamos el segundo párrafo del artículo 4. Los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé la persona o institución que los escriba. Es decir, cuando un bebé es abandonado en un hospital y es llevado a una casa cuna, se debe de identificar a ese niño. Porque el niño, el niño o niña, tienen derecho a tener un nombre, un derecho humano inherente a ellos. Por lo tanto, el Estado de Guatemala, a través de las casas hogares, donde estos niños llegan a dar, le determina a esta persona, a la directora, la facultad de colocarle un nombre. Obviamente, el nombre y el apellido ya están dados, es decir, cada casa hogar tiene un apellido específico de cada casa hogar. No es antojadizo, no es que viene la directora y dice, le vamos a poner Cleopatra Cleopatra Leopoldo, no sé, cualquier cosa. No, está determinado. El Estado de Guatemala regula esas situaciones con situaciones muy, muy estrictas. ¿Por qué? Porque el derecho al ser humano a tener un nombre y un apellido es un derecho inherente a la persona. Nico, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Licenciado, buenas noches, un gusto saludarlo. Gusto, Nico. La pregunta es bastante simple. ¿Existe alguna regulación legal que le dé viabilidad al hombre para que pueda poner primero su apellido y luego vaya al apellido de la mujer? ¿Existe algún establecimiento o alguna norma jurídica que pueda regular esto, Nick? No, es costumbre. Es costumbre. Entonces, en tanto que es costumbre, se podría eventualmente colocar primero el nombre y el apellido de la madre y luego No el lo del dejan, padre. no lo dejan Renato. No lo dejan Renato. No existe una regulación legal establecida como tal, pero fíjense ustedes que veamos el artículo 4. Dice, el nombre de sus padres casados o de sus padres no casados que hubieran reconocido. Habla de padres en plural y existe una costumbre establecida donde es el hombre que coloca el apellido, que viene de instituciones españolas y por lo tanto de instituciones romanas. Pero incluso hace un año y medio, FENAP intentó sacar una circular que después ellos mismos quitaron, porque no existe un fundamento legal, es una costumbre. Si existiera alguna, no dudo que mis compañeros en esta clase tendrían eso. Puede ser todo lo machista que nosotros querramos y todo lo misógino que ustedes querramos, pero la ley. Y la costumbre no hace ley, y yo los entiendo perfectamente, pero hoy en día se pone primero el apellido del papá y luego el apellido. Nos puede gustar, no gustar, pero así es.
Entonces, discutir sobre esto no nos lleva a otra cosa más. Regina, dígame. Puede hablar Regina. ¿No? Ay, disculpe, Lick, solo se activó la levantada de mano, disculpe. Gracias, Regina. Sandy, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Hola, Lick, buenas noches. Hola, Sandy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Dice que respecto al tema de lo que usted está hablando de los hijos de padres desconocidos, lo del artículo 4. A mí me habían comentado que también eran conocidos como niños expósito, que eran, bueno, a mí me habían comentado que eran sin apellido, pero no sé si está bien eso. No, en Guatemala ella tiene la obligación de colocar nombres y apellidos. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, si en el privado a uno le preguntan eso, ¿qué podríamos decir en ese caso? ¿Qué le podrían preguntar al respecto? Le podrían Bueno, preguntar, ajá, ajá. ¿qué es la pregunta? A ver, Bueno, más que todo, si me podrían preguntar, mire, que son los niños de expósito o algo así. pues un niño expósito es un niño que no tiene nombre, que tiene nombre, Ajá. pero no es por no tener padres conocidos. Eso es. Ah, Pero ya. eso es evidentemente doctrinario, ¿verdad, Sandy? Es Ah, ya. decir, yo honestamente, pero la entiendo, Sandy, la entiendo, porque yo alguna vez estuve donde está usted sentada estudiando el examen técnico profesional y creemos que nos van a hacer preguntas así como esas. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene tanto miedo porque sabe perfectamente que los 5 años que pasó en la facultad, desafortunadamente, como tuvo muy buenos, tuvo muy malos catedráticos. Entonces, hay partes de lagunas mentales que uno no logra entender y cree que con 6 meses de estudio las va a llenar. No se puede. Pero no creo que le lleguen a preguntar así tan profundos a mí. Pero Ah, entiendo su ok. posición. Yo alguna vez estuve donde está usted sentada y yo quería saberlo todo y me van a hacer esa pregunta yo, porque a alguien se la hicieron. Sí, sí, sí. Gracias, Lick, muy amable. Entiendo. Ánimo. Javier, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Lick, solo me queda la duda con los niños que decía usted que son abandonados y que en las instituciones del Estado les asignan un nombre, el tema de cómo quedan filiados ellos o a quién quedan filiados por el tema de derechos hereditarios o esas cosas. O sea, al final alguien les pone el nombre, pero ¿quién queda como sus papás, diría por ahí Nadie. vulgarmente? Queda en blanco. Javier. Oh, ok, gracias, Lick. Queda en blanco. Queda en blanco. Son situaciones bien complicadas, ¿verdad? Yasuari, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, buenas noches. Con una cuestión respecto a lo que estaba comentando, hace unos 4 o 3 años, si no estoy mal, habían aprobado una iniciativa de ley, si no estoy mal, en donde ya dejaban poner el apellido de la mamá antes y después el del papá, No, o no está nunca bien. salió aprobada, No, nunca. ¿no? Ah, bueno, sí, en el caso de que sí, mi pregunta era qué pasaba, porque después, según lo que yo tenía entendido, la habían anulado, pero habían unos ciertos niños que sí habían quedado inscritos con el No, nombre nunca. de la mamá primero, después del de papá. No, nunca nació a la vida jurídica ni la circular ni eso. Todos siempre se dan al apellido del papá y de la mamá, en ese orden. Ya, Carlos gracias, Caal, mamá. Carlos Caal, dígame. Puede hablar Carlos. No, todavía no va. Ahora sí, Carlos, dígame. Muy buenas noches, Lick. Fíjese que con relación a la pregunta que hizo el compañero sobre algún argumento jurídico para ver por qué el nombre del papá va primero y luego el de la esposa, pues yo he tenido la oportunidad de leer el Pentateuco más de una vez y yo pienso que de ahí derivan, aparte de muchas leyes civiles que existen hoy en día, como por ejemplo el proceso sucesorio intestado. Pienso que ahí empezaron con el tema del patriarcado, empezaron con un montón de cuestiones, y obviamente el hombre, incluso hasta en el Nuevo Testamento explica de que el hombre es la cabeza del hogar y explica un montón de cuestiones así que van enfocado básicamente que el hombre, y yo me imagino
que por ahí viene la cuestión, Malik. Solo es una cuestión para argumentarlo, y con todo respeto al otro compañero también que habló, yo tengo 12 años que cerré la carrera, Alex, y hay muchas cosas como hoy que me encanta su clase, se lo dije la otra vez, soy del Petén, que nos refrescan, porque uno lee, y aunque uno defina alguna palabra o uno quiera decir la procedencia de las palabras, a veces a uno le cuesta, pero no es como una persona como usted que está ahí y nos está dando como decir, una asesoría y aparte gratuita, es muy favorable para nosotros. Muchas gracias, Bueno, Alex. ahora me encargo, no hay ningún inconveniente. Wendy, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Puede hablar, Wendy, no hay ningún problema. Ok. A respuesta a la compañera que tenía duda de que eran los niños expósitos, estos niños se les llama también así a los que son los huérfanos, a los que no tienen nombre, que son de padres desconocidos, y es la institución a los que les da el nombre. A esto tengo entendido yo doctrinariamente que es huérfanos o expósitos. Por si Muy le bien, preguntan, son los huérfanos. muy bien, ahí estamos, Wendy. Muchísimas gracias por su aporte. Erwin, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Sí, licenciado, buenas noches. Quizás no hay fundamento legal de que vaya primero el apellido del papá, pero a mi forma de parecer, yo siento que no habría alguna diferencia. O a su criterio, ¿hay algún efecto legal o alguna diferencia de que vaya antes el apellido de la mamá y no del papá? No, solo que no existe un fundamento legal que lo establezca. Y entonces no ahondo en el tema porque no existe un fundamento legal, pero es lo que se utiliza y se aplica a, por lo que estoy viendo yo, creo que tal vez sí, como a las 8, creo yo, un poquito antes. Digamos, jóvenes, Edgar, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Edgar García, puede hablar. No, va. Mire, pues, jóvenes. Es importante, esto sí es importante, mire, la niña que me habló. Perdone, ¿Con quién está hablando? Edgar. soy Ángela García, perdone, solo que estoy usando una cuenta porque ahorita no acepta el mío. Me surge una duda respecto a las casas hogares, como usted nos comentaba, ¿verdad? Que ya están determinados para asignar ciertos apellidos, o ya cada casa hogar tiene asignado un cierto apellido. Y si nos pidiera fundamento legal en eso, Lick, ¿en dónde nos podríamos basar? Perdón. No, no lo sé. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Es que mire, pues es un tema que no es de derecho civil, ¿ya? O sea, yo le estoy diciendo que así es, pero no es un tema de derecho civil. No se lo van a preguntar en el examen técnico profesional del área privada, ¿ya? No lo van a hacer. ¿Sí? Si quieren encontrar ustedes fundamento legal por su cuenta, háganlo. No hay ningún inconveniente. Investíguenlo, determínenlo y saquen. Pero en esta clase y en esta materia, no, porque no es parte del derecho civil. O sea, no se lo van a preguntar. No se lo van a preguntar. Le van a preguntar lo siguiente, esto que voy a darle ahorita sí se lo puede preguntar, ¿por qué? Porque es civil, pero esa no se la van a preguntar, mi señora. Pero si usted quiere que yo le averigüe, con mucho gusto, el próximo sábado, yo le tengo ya el fundamento legal, porque también no es bueno que usted se quede con la duda. Me gana la emoción del examen técnico profesional, pero no, yo estuve donde están ustedes. Sé lo frustrante, lo, lo, la cantidad de información que ustedes quisieran tener para prepararse más, pero deben de despejarse de esas ideas y entender que es un examen técnico profesional y que no es bueno meterse a ese ruedo así. ¿Oyeron? Entonces, yo se lo voy a buscar, se lo voy a buscar y se lo voy a dar, porque no me debe de ganar la emoción, pero métanse en profundidad en cosas que sí son profundas. Por ejemplo, lo que ahorita vamos a ver, una pregunta que sí han hecho en el examen técnico profesional es cuáles son las teorías del nombre. Eso sí lo han preguntado. Se las doy. No les preguntan qué es, pero yo les voy a dar la explicación más o menos porque es tan sencillo de entender que realmente es muy, muy difícil sacar una deducción. Esto sí lo han preguntado en el examen técnico profesional. Teorías para determinar la naturaleza jurídica del nombre. Eso sí lo han preguntado.
¿Cuáles son las teorías de la naturaleza jurídica del nombre? Primero, el nombre es un derecho de propiedad. Segunda teoría, el nombre es un atributo de la persona. Tercera teoría, el nombre es una institución de policía civil. 4, el nombre es un derecho de familia. 4 teorías entonces que determinan la naturaleza jurídica del nombre. El nombre es un derecho de propiedad, el nombre es un atributo de la persona, el nombre es una institución de policía civil y 4, el nombre es un derecho de familia. Se las explico brevemente. La teoría de que el nombre es un derecho de propiedad es porque el derecho el nombre es exclusivo e inviolable. Es decir, Gonzalo Madrid Pérez, si alguien utiliza mi nombre para algo que no está bien, está utilizando la exclusividad de mi nombre. Por lo tanto, es propiedad del que lo tiene. A eso se refiere esta teoría. El nombre como un atributo de la persona. Hay que entender que antes de que le llamáramos nombre, jurídicamente hablando, la persona ya existía. Es decir, la persona es preexistente al derecho. Y por lo tanto, el derecho solo vino a regular algo que ya tenía la persona por el hecho de ser persona. Por lo tanto, el nombre es inherente a la persona y es un derecho humano de la persona. Teoría que Guatemala sigue en cierto aspecto, principalmente con el derecho de identidad establecido en la Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia. Institución de policía civil, pero no se imagina un policía, ¿no? Institución de policía civil significa una institución gubernamental, es decir, existe un ordenamiento legal que determina la inscripción del nombre para individualizar a una persona. Aquí en Guatemala sería el RENAP. ¿Ya? El Registro Nacional de las Personas es una institución de policía civil, pero entiendan que no es no se imaginan a un policía, sino es el Estado en sí, el Estado policial. ¿Se recuerdan de la policía? Si leyeron a Aristóteles en su libro La política, creo que se llama, no, el Estado, lo que se llama. En ese habla de las diferentes formas de Estado del gobierno griego y habla de la policía, de la policía, policial, algo así se llama. No es parte de acá. El derecho de familia, es decir, cada familia decide qué nombre propio le pone a su hijo, pero los apellidos no, porque los apellidos generan filiación y por lo tanto Gonzalo Madrid Rosales, que se llama mi papá, genera filiación conmigo, que me llamo Gonzalo Madrid Pérez, y yo voy a crear filiación, si alguna vez llego a tener un hijo, con mi hijo que se va a llamar Gonzalo Madrid, el apellido de mi esposa. ¿Ya? Es un derecho de familia porque es filiación, es decir, determina un estado de filiación. ¿Cuál sigue Guatemala? Como siempre, una teoría ecléctica que más o menos maneja las 4. Pero el Código Civil guatemalteco se queda muy corto en la institución, entonces solo define la forma en la que se compone el nombre propio, los hijos expósitos y nada más. Eso es lo único que vemos el Código Civil al respecto. Jóvenes, por el día de hoy, yo los dejo. Son las 19 horas con 45 minutos. Quisiera irme a cambiar un poco y descansar. No les dio 10 minutos de descanso. Disculpen que le haya dado de corrido. La próxima semana entonces terminamos de ver nombre, identificación de persona, identificación de tercero y capacidad. Y terminamos la primera parte del Código Civil y nos vamos a personas jurídicas para sacarlo lo más rápido que podamos. Edwin López, dígame en qué le puedo ayudar. Licenciado, mucho gusto, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Fíjese que solo quería agradecerle por su paciencia y por la excelencia que tiene como catedrático, únicamente, y que tenga un buen descanso. Gracias, Edwin. No, no es paciencia, es que yo también en algún momento estuve del otro lado.
Y me hubiera encantado que alguien se tomara la tarea de tenerme la paciencia a mí. Y no la tuvieron. Entonces, jóvenes, cada vez que ustedes puedan hacer algo bueno por alguien, háganlo, háganlo. En este mundo nos hace falta mucha empatía y mucho amor. Desde aquí, desde esta trincherita pequeña, se hace eso. Se le atiende al alumno que acaba de cerrar su pensum, como se le va a atender a la persona que tiene 20 años de estar. Si usted lo sueña, si usted se mira como abogado, conéctese conmigo todos los sábados, conéctese conmigo todos los lunes, se lo va a llevar la grande ala. Pero si se mira como abogado de notario, si se visualiza así, o sea, yo sí me miré en algún momento y dije, yo quiero ser abogado de notario, yo quiero decirme, yo quiero ir a juzgado, yo eso quiero yo. Y lo hice. Hágalo, hombre. Luche por sus sueños. No se dé por vencido. Pelee. Cuestióneme, hágame pedazos. A mí me ayuda a estudiar. Oye, Denis, dígame en qué le puedo ayudar antes de pasarme a retirar. Licenciado, Sí, Denis, dígame. una inquietud. Al momento de que el examinador nos haga una pregunta, como por ejemplo, dígame cuáles son las teorías de la personalidad, pero si en ese momento se nos olvida, o sea, cuál sería la actitud que debemos de tomar ahí para no Es bien perder? sencillo. Es bien sencillo, Denis. Cuando a uno se le olvida algo en un examen técnico profesional, porque nos puede llegar a pasar, uno hace lo siguiente. Licenciado, en ese momento no lo recuerdo. ¿Me podría hacer otra pregunta? Mire, qué educado es uno. Si dice, no, yo quiero que me conteste este. Licenciado, en este momento no lo recuerdo, pero si me da un minuto, se lo voy a contestar. O sea, no darse por vencido, no quedarse callado. Lo primero que le pasa a uno cuando no sabe nada es quedarse callado. Y ahí es la viveza del que va a ser abogado y notario. Licenciado, en esto, siempre con la educación, licenciado, en este momento no puedo, no recuerdo, o simplemente, mire, a veces es muy honesto, y me ha pasado a mí con ciertos catedráticos, donde el alumno le dice al catedrático, licenciado, no lo sé, disculpe, no lo sé, ¿me podría hacer otra pregunta? Y esa honestidad del alumno le gusta al catedrático. Todo da la viña del Señor, ¿verdad, Denis? Va a depender de cómo vea usted a su catedrático. Mire, hay catedráticos que desarman a los alumnos solo con la mirada. Hacen un gesto con la boca y el alumno lo desarmaron completamente. Entonces, tiene que tener bien su sentido de la capacidad de entender. Te van a preguntar algo. Miren, aquí que estoy viendo yo que hay grupos, como me comentaba Carlos, creo que fue el que, Oscar, no sé, Oscar, Carlos. Decía, mire, estamos en el grupo. ¿Qué sucede si en su grupo le pregunta a alguien y alguien no lo sabe? Jamás lo hagan sentir mal. Nunca, ¿vieron? No se burlen de, la voz, pero si eso ya lo vimos. No, porque lo hacen sentir peor. Recuérdense que son un grupo de estudio, entonces, ánimo, ¿va? No te acuerdas, va, acuérdate que es esto y esto y esto, va. Tranquilo, sigamos. No pasó nada. Ustedes también sirvan de ese apoyo a sus compañeros con los que estudian ustedes. No sean esa piedra de tropiezo. Ayúdense. Insisto, en un mundo donde no nos ayudamos, ayudarnos entre seres humanos sirve. Sirve y sirve mucho. Nunca lo olviden. Van a ser catedráticos, van a ser buenos profesionales. Yo me los encuentro en la calle y me dicen a mí, Milik inmortal, porque yo los molesto a ustedes. Más adelante vamos a ver por qué ustedes van a ser inmortales. Me dicen, Lick, ya soy inmortal. Y yo, qué bueno que soy inmortal. Qué rico encontrarse uno con un alumno. Decir, Lick, yo lo conozco, usted me dio clase. Gracias. Y lo recuerden a uno, o sea, eso es bonito. Cuando uno dice maestro, yo no me considero maestro de nadie, pero lo que doy lo doy con mucho amor. Bien. Muchas Denis, gracias, espero licenciado. haberle ayudado ahí, Denis. Magda y Elsa, y vámonos porque ya me quiero ir a dormir. Dígame, Magda, ¿qué le puedo ayudar? Ya puede hablar, Magda. Buenas noches, licenciado. Con una consulta, atendiendo a que el apellido es parte del nombre o conforma el nombre, a la hora de cambiar nombre, sí se puede cambiar apellido también, entonces. Por supuesto. Gracias, licenciado. Muy amable. Gracias. Muy bien.
Muy bien, Magda, captó la idea, captó la idea. Felicitaciones, está empezando a pensar como abogada. Elsa, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Sí, buenas noches, licenciado. Gracias por su tiempo, perdone. A mí me da un poquito de pena cuando, ahorita me asusté cuando dijeron que están haciendo grupos las personas, pero así como yo no tengo grupo, estudio sola, entonces también eso es bueno para prepararse para privados, pero estudio sola no porque no quiera estudiar con nadie, sino simplemente porque tengo una madre enferma, tengo un montón de situaciones personales muy difíciles, entonces yo el poco tiempo que tengo lo dedico sábado, domingo y ahorita en las noches, pero en mi situación yo no puedo estudiar con nadie porque estoy solita, entonces lo que hago es aprovecho este tiempo. ¿Estoy bien ahí para mi preparación? Elsa, como lo puedo hacer en grupo, lo puedo hacer individual. Eh, le voy a contar una historia que es cierta. Es una historia cierta. En un examen técnico profesional, llega un muchacho, con su casco en la mano, bien vestido para su examen técnico. Entra a su primera fase. Cuando sale, está una señora, una joven, igual que él, con una nena de como 5 años. Y mira a su papá y la abraza. Entra a su segunda fase, vuelve a salir y está la nena y le dice, ya solo me falta una. Vuelve a ingresar y cuando sale la nena saca un cartel. Le dice, te amamos, papi. Sí, es el cartel. Sale el señor, la señora llevaba una caja de Little Caesar. Mire, aquí lo tengo. Sale el muchacho y dice, gané. Y los tres se abrazan. Los tres se abrazan y los tres se van. Con una caja, Little Caesar en una moto, una nena, la esposa y él solitos. Entonces, ellos pudieron solo César. ¿Por qué no va a poder usted? ¿Por qué no van a poder ustedes? Porque esa nena de 5 años que le dio el rótulo a su papá, le dio una lección de humildad. Mientras aún haya gente que se ame así, Dios no debería de destruir esto. Tenemos esperanza. Jóvenes, nos vemos la próxima semana. Que Diosito nos bendiga mucho. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos ahí en los caminos de la vida. El sábado, realmente. Feliz noche. Que descansen mucho.